aplauso. Hola. Hola. Bueno, muy buenos días. Como me han presentado, soy Alejandro Pérez, el arquitecto senior del Centro de Excelencia Life de Everis. Y hoy os vengo a presentar... Uy. Ahora. Y os vengo a presentar algunas de las extensiones que se han realizado en el producto de Lifeway para permitir así la integración con los servicios cloud de Amazon, siempre con el objetivo de maximizar la capacidad de estos sistemas. Entonces, como todos sabéis, Lifeway ya de por sí, y gracias a las posibilidades que tiene mediante la extensión con portlets y hooks, pues puede cubrir la gran mayoría de los requerimientos que se pueden definir en un cliente. Pero, en ocasiones, los requerimientos pueden ser tan exigentes que realmente este tipo de implementaciones no puedan cubrir esas necesidades. Entonces, se hace imprescindible realmente el desarrollo mediante un ex del producto. ¿Vale? Entonces, para iniciar esta presentación, explicaremos un poco el contexto en el cual se ha llegado a requerir este tipo de extensiones por el producto. ¿Vale? Luego presentaremos las soluciones que se han tomado a medida y finalmente entraremos en detalle de cómo se han llevado a cabo estas extensiones dentro del producto de Lifeway. ¿Vale? Entonces, bueno, si empezamos en el contexto, al final todos los portales disponen de unos requerimientos diferentes, ya que todo el mundo quiere adaptar el portal a las necesidades del cliente. Por lo tanto, en esta casuística nos encontramos en una situación en la que al desarrollar, por decirlo, al final es la construcción del portal público del Fútbol Club Barcelona y nos presentaba una serie de funcionalidades que ya de por sí, en el contexto de Lifeway, pues podían llegar a sus límites de capacidad. Entonces, algunos de ellos, por ejemplo, podrían ser disponer de sistemas de información minuto a minuto. Esto lo que quiere decir es que, por ejemplo, durante la retransmisión de un partido, pues evidentemente se generan eventos, como pueden ser el gol de Messi, un pase, tarjetas, una serie de información que realmente en el portal se reciben de forma instantánea. Entonces, esto genera un número de modificaciones en el portal muy elevado. Al mismo tiempo, también existen usuarios editores que se encargan de crear contenidos en el portal. Entonces, esto no tiene que suponer un problema, ya que como gestor de contenido que es Lifeway, pues es su funcionalidad principal. Solo que en este caso tenemos la peculiaridad de que cada traducción de esos contenidos realmente tiene que disponer de un flujo de aprobación diferente. Por lo tanto, en el portal, si disponíamos de soporte para 9 contenidos, realmente por detrás en el sistema, para una creación de contenidos, se generaban 9 versiones distintas. ¿Vale? Al mismo tiempo, el portal, ya que es la puerta pública para esta información, realmente contenía muchísimos contenidos de alta calidad. En este caso, podemos hablar en contenidos que pueden rondar de 3 a 5 megas para el caso de las imágenes y de valores de hasta 1 giga para el caso de los vídeos. Entonces, este tipo de recursos en contexto Lifeway pues requieren de muchos recursos de sistema para poder ser procesados y también insertados en el producto. ¿Vale? Además, no solo con las peticiones realizadas desde las interfaces de escritorio, sino que también existían accesos desde dispositivos móviles. Y en esto, en un entorno en el que cada vez está más implantado los móviles, pues realmente va en aumento. Por lo tanto, estos sistemas tienen la peculiaridad de que realmente la información tiene que ser adaptada y optimizada, sobre todo al dispositivo. Entonces, en la casuística en la que nos encontrábamos imágenes que pesaban 5 megas, pues realmente nos planteaba un gran problema en este tipo de sistemas. Además, el portal presentaba también unas funcionalidades en las cuales se podían cargar contenidos de alta disponibilidad desde orígenes externos. En este caso, podía ser, por ejemplo, la carga de imágenes y vídeos que se generaban mediante productoras, empresas de publicidad. Entonces, este tipo de contenidos, en el momento que llegan en Lifeway, disparan una serie de procedimientos que permiten generar las previsualizaciones y las miniaturas de los contenidos. Por tanto, son procedimientos que realmente requieren mucha capacidad en el sistema para ser servidos. ¿Vale? Entonces, este tipo de información, además, tenía la peculiaridad de que tenía que ser visualizada en las galerías. Por lo tanto, no podía ser retrasada su ejecución para momentos en los que el sistema estuviera más tranquilo, sino que realmente tenían que hacerse, nada más que llegar la información, se tenía que iniciar ese procesado. Y por si todos estos tipos de requerimientos no fueran suficientes, pues todos se daban mientras que el portal recibía unos 4 millones de visitas en un intervalo concentrado de 2 horas. Por lo tanto, todo esto, para cualquier persona que haya realizado realmente desarrollos en portales web, un poco teniendo en cuenta este tipo de volumetrías, pues bueno, haría que directamente nos lleváramos las manos a la cabeza, corriéramos por la sala hasta, rezáramos todo lo que supiéramos, básicamente. Entonces, al final, un momento pasado el momento de crisis, pues bueno, lo que hay que plantear es posibles soluciones para reducir el impacto de este tipo de requerimientos. Perdón.
Entonces, alguna de las soluciones que se proponían en este entorno era, por ejemplo, reducir la lógica de rendering, ¿vale? Entendemos el reducir la lógica de rendering no como reducir funcionalidades del portal o fusionar información simplemente para reducir la información que se va a pintar, sino evitar que ese tipo de lógicas se repitan continuamente en el portal. Entonces, lo que estaríamos hablando directamente es de buscar una reutilización entre las diferentes peticiones. Por lo tanto, hablaríamos de crear una caché pública de portlets, ¿vale? Al mismo tiempo también tendríamos un punto que era el dimensionamiento. O sea, viendo que el sistema tiene una necesidad muy importante en cuanto a entradas de usuarios, no podemos dimensionar la infraestructura para ese pico, porque además está concentrado en un periodo de tiempo muy corto. Por lo tanto, lo que necesitamos realmente es una infraestructura la cual pueda adaptarse a las necesidades del uso del portal, ¿vale? Por lo tanto, proponíamos una adaptación de infraestructuras. Y además, en todas aquellas funcionalidades que el hecho de ejecutarlas en el Life no aportaran una diferencia en cuanto a funcionamiento, lo que se proponía es también integrar la gestión multimedia con los servicios de Amazon S3. Entonces, si entramos en detalle en cada una de estas extensiones, analizaremos cómo se han llevado a cabo y la primera de ellas es la de reducir la lógica de rendering, ¿vale? Entonces, para ello, lo que hicimos es primero un análisis de cuál es una tipología, por ejemplo, que nos podemos encontrar de un portal público de información, en el cual pues, veíamos que a forma estándar como esqueleto podíamos encontrarnos una cabecera, un menú, destacados, secciones de contenido lateral, los pies de página y al fin y al cabo, viendo el tipo de información que se visualizaba en estos contenidos, lo que podemos llegar es a concluir que había ciertos patrones modelados actualmente con portlets, los cuales podían ser reutilizados entre diferentes peticiones de usuario. Entonces, se podía aproximar que ciertos componentes presentaban una reutilización bastante alta en cuanto a diferentes peticiones en el portal. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de las cabeceras, el menú lateral y, por ejemplo, el footer. En cambio, podían existir estos componentes, por ejemplo, los destacados o las noticias, que debido a la información y al cambio que suponen en el tiempo, pues esta información puede cambiar de forma más constante. Por lo tanto, en este caso, también podría ser cacheable, pero podría ser cacheable con un tiempo de refresco más continuo. Y ya por último, lo que nos encontraríamos es algunos componentes que, debido a la información tan volátil que visualizan, como por ejemplo podría ser información en vivo, pues directamente podían presentar una caché con un refresco muy continuo o directamente no ser cacheados, ¿vale? Entonces, esta sería la última posibilidad que detectábamos. Entonces, analizando este tipo de funcionalidades del análisis que realizamos, lo que vimos es que existen muchas funcionalidades y bueno, casuísticas muy diferentes, que incluso independientemente de cómo se implementaran dentro del sistema, pues podemos encontrarnos con implementaciones de caché iguales. Por lo tanto, analizando Life un poco a ver qué es lo que soportaba ya de saque, vimos que, por ejemplo, ya implementaba una caché de portlets, pero en este caso era privada. Entonces, esta caché privada, la peculiaridad que tiene es que solo aplica para usuarios autenticados y en el caso de un portal público no se vería utilizado. Y además la configuración se realiza a nivel de configuración del portlet. Por lo tanto, esta configuración afecta por igual a todos los componentes dentro del portal. ¿Vale? En ese caso, si pusiéramos, por ejemplo, una asset publish en el portal y le asignáramos un tiempo de refresco de 15 minutos, eso significaría que todos los asset publishes del portal se refrescarían con una tasa de 15 minutos, independientemente de la información que visualizaran. Y eso, en todos los casos, no sería lo ideal. Entonces, se decidió hacer una extensión del producto en el cual lo que se proponía es iniciar realmente una extensión mediante un hook, primero, ya que en este caso lo único que extendíamos era una pantalla de configuración, para poder cubrir todas estas casuísticas que se habían detectado durante el análisis. Entonces, en esta pantalla de configuración, que realmente aparece en todos los portlets del sistema, se puede determinar si se activa un portlet, el tipo de caché que se va a aplicar en cada caso, y luego una serie de valores que se van a poder utilizar para la generación de la clave única que va a representar ese objeto en la caché del sistema. Entonces, de esta forma podemos utilizar directamente una caché que será utilizada siempre o incluso hacer variaciones por cada una de las páginas, idioma o lo que sea necesario. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos esta información registrada a nivel de preferencias, lo que faltaba es realmente hacer caso a esta información. Entonces, para hacer caso a estos datos, se tuvo que implementar una extensión en el portal que permitía leer las preferencias y, en base a eso, decidir cuál era el comportamiento que iba a tener la ejecución de un portlet en el sistema. De forma que el comportamiento que veríamos sería el siguiente. En el momento que llega una petición al portal, se genera esa clave única y en base a si la configuración que se ha visto antes se determina qué tipo de caché se está utilizando.
Entonces, en el caso de ser una caché privada, se realizaría la comprobación mediante la información que tenemos de si existe ese objeto dentro de la caché de usuarios. Que en este caso, la información se registraría dentro de la sesión del usuario. Entonces, en el caso que la información aún fuera válida y no hubiera expirado según la caché, pues se determinaría si se tiene que ejecutar el portlet real o si podía servirse la información cacheada. En el caso de la caché pública implementada, en este caso en la extensión, lo que hace es, ya que no tenemos un contenedor para guardar la información del usuario, lo que se ha modelado es como una hash estática dentro del sistema. Entonces, esta hash estática lo que guarda son parejas de valores en los que tenemos la clave del componente y luego un objeto en el cual se representa la información de la última hora de ejecución, la respuesta como tal del propio portlet y luego además el título, pero simplemente por traceo. Entonces, una vez que se tenía esta información, ya también en el mismo caso se comprobaba si esa información existía en la caché. Y en base también se comprobaba de si se necesitaba refrescar información o no. Entonces, se devolvía el HTML o no. Entonces, con estas medidas lo que se conseguía realmente reducir a nivel de portlet cuánto costaba generar esta información para poder reutilizarla entre diferentes peticiones de usuarios. En el caso del dimensionamiento elástico, es otra de las extensiones que se realizó en el producto. Pero en este caso no es tanto de Lifefy, sino que ha sido más a nivel de infraestructuras de Amazon, ¿vale? Ya que este tipo de funcionalidades no afectan tanto al sistema, ya que el Lifefy ya de por sí funciona de forma estándar. ¿Vale? Entonces, el objetivo de esta modificación es realmente que la infraestructura se adapte a las necesidades de los usuarios. Por lo tanto, para ello, lo que se tiene que hacer es detectar esa demanda de usuarios y en base a esa información o a la que se monitorice, decidir si es necesario levantar un nuevo sistema, el cual empezará a servir peticiones junto con los ya existentes. Y en el caso en el que esa demanda de usuarios baje en el tiempo, pues retroceder esa versión para volver a un estado de mínimos. Entonces, ese tipo de cosas en un entorno habitual se podrían llegar a hacer mediante el estándar utilizando mensajerías multicast. Pero en entornos cloud tienen la peculiaridad de que no soporta las mensajerías multicast. Bueno, de hecho, están prohibidas. ¿Vale? Entonces, esta mensajería multicast al final se ha tenido que sustituir por mensajes unicast entre diferentes máquinas. Pero en un entorno en el que las máquinas pueden aparecer de forma automática en el sistema, es complicado ya que este sistema tiene que conocer cuáles son los interlocutores en la comunicación. Por tanto, para ello, nos centraremos en un caso, primero en contexto Lifefy, para ver cómo se ha podido resolver en ese caso, y luego en el resto de infraestructura de Amazon. Para ello, lo primero de todos es activar, gracias al soporte que lleva Lifefy, para la comunicación mediante JDBC Ping, ¿vale? Este sistema lo que permite es utilizar una base de datos intermedia, la cual se puede utilizar para que las máquinas, en el momento de iniciarse, se registren en el sistema y puedan detectar así qué otros nodos existen en la misma red. Entonces, una vez que ya esta información se registra en la base de datos, ya se puede configurar el sistema para que establezca la comunicación del clúster como la forma habitual. Simplemente activando el cluster link se configuraría el puerto y el protocolo por el cual se van a iniciar las comunicaciones y a partir de este punto ya se comunicaría la información de la EH caché y los índices de Lucene ya de forma punto a punto los diferentes nodos de la red. ¿Vale? Ya con esto tendríamos resuelto lo que es el tema a nivel del Lifefy, pero nos falta también resolver la problemática de la detección de nodos en Tomcat. Entonces, para ello, lo que se proponía es una situación en la que, partiendo de unas máquinas que serían las que estarían activas de forma mínima, de repente, mediante un evento, apareciera una máquina nueva. Entonces, el problema en este caso es, lo que comentábamos, la detección de ese nuevo dispositivo en el sistema y así agruparlo dentro de lo que es el clúster de comunicaciones. Entonces, mediante unos scripts de arranque, lo que se proponía es que en esta máquina se pudiera conectar a un repositorio externo en el cual se guardarían los ficheros de configuración del sistema y estos ficheros de configuración tendrían la peculiaridad de que disponían de información preconfigurada. Preconfigurada nos referimos, por ejemplo, a ya disponer de un rango de IPs en las cuales las máquinas pueden iniciarse de forma automática. Entonces, hay una parte de información que no se conoce. No se conoce hasta el momento en el que la máquina se está arrancando. Entonces, en este mismo script de arranque, completar esa información que se ha descargado desde el bucket de S3 con la IP, por ejemplo, de la máquina a la que se ha asignado que se está levantando en ese momento. Entonces, una vez que se dispone de toda esta información actualizada en el fichero de configuración, los servidores pueden encenderse correctamente, ya sabiendo dónde tienen que escuchar ellos peticiones y con qué otros nodos en la red pueden comunicarse. Entonces, a partir de ese momento, ya la comunicación quedaría establecida de forma punto a punto entre los diferentes nodos de Tomcat. Así compartirían la sesión por todo el clúster.
Además, hemos comentado que aparece la máquina. No es algo automático, sino lo que, en este caso, lo que se buscaría es, mediante los servicios que nos ofrece Amazon, se pueden utilizar indicadores de máquina para disparar eventos dentro del sistema. Entonces, estos eventos se pueden asociar a acciones como, por ejemplo, crear una máquina a partir de una AMI. Entonces, lo que se proponía, lo que se ha ejecutado en este caso, realmente es monitorizar dos indicadores. ¿Vale? Decimos dos indicadores porque el hecho de monitorizar solo uno nos puede generar falsos positivos. Ya, por ejemplo, si utilizamos la CPU puede tener un incremento debido a una ejecución en el sistema operativo por algún motivo y eso nos genera una máquina como un falso positivo. Por lo tanto, al utilizar dos indicadores, podríamos reducir la posibilidad de que esto nos sucediera. Entonces, algunos de los propuestos podrían ser, por ejemplo, la CPU o la latencia en el tiempo de respuesta. Entonces, el incremento de estos dos indicadores en el sistema nos puede indicar que realmente existe un límite en el cual se está alcanzando a nivel de infraestructura y, por tanto, requeriríamos disponer de una máquina nueva en el sistema. Entonces, este evento, al dispararse, generaría una nueva máquina y, como hemos comentado antes, se iniciarían las comunicaciones ya por la detección que se realizaría a nivel durante el arranque. También, al hecho de estar en Amazon, no quiere decir que las máquinas o la visibilidad entre los nodos sea fácil o directa. Entonces, mediante configuraciones de red virtual en Amazon, se puede activar unos servicios en los cuales se monitoriza una red virtual, permitiendo así que se detecte automáticamente qué máquinas aparecen en el sistema. Y de esta forma las registre como una lista para así, en el momento que alguna de las máquinas internas pregunte por resolución de nombres, este sistema lo que actúe es como de DNS, para así facilitar un poco la resolución de nombres internamente. Entonces, al hacer esto, dispondríamos ya de un servicio de autoescalado y descubrimiento de nodos dentro del sistema. ¿Vale? Y ya, por último, la última extensión que mencionaremos será la delegar los recursos del sistema a servicios externos de Amazon. ¿Vale? En este caso, lo que se busca sobre todo es externalizar todas aquellas funcionalidades que el ejecutarlas en Live no sean una diferencia. Entonces, uno de los casos, por ejemplo, sería la consulta de las imágenes desde la Document Library. Entonces, viendo que en el portal disponíamos de unos contenidos que realmente pesaban mucho y con unas cargas que para servirlos en Live serían complicadas, pues lo que se ha hecho es externalizar todas esas funcionalidades al repositorio de Amazon para que sean servidos directamente desde Amazon. Entonces, además, para permitir este tipo de funcionalidades han tenido que hacer extensiones en Live para que esta información pueda ser procesada por los navegadores y, bueno, y también servida por el cliente. Vale, entonces, la gestión en este caso queda de la misma forma, ya que el usuario siempre interactúa con Live para subir la información y Live es el que registra esa información a nivel de sistema. Pero esta modificación, al final, ha ido también en la línea de permitir la generación de diferentes números de miniaturas, ya que Live soporta dos de forma estándar. Luego, además, debido a que se han modificado este tipo de funcionamientos, se ha de mantener también la extensión del fichero, ya que si un usuario después se descarga esta imagen, al no tener la extensión, perderíamos un poco el contexto de cuál es el contenedor en el cual se visualiza la imagen, aunque realmente la imagen estuviera correcta y dispusiera la información binaria. Además, al registrar esta información dentro de los buckets de S3, que es un contexto privado, hay que asignar los permisos adecuados para que estas imágenes o recursos puedan ser servidos directamente desde Amazon. Y ya por último, ya que hemos generado elementos nuevos dentro del sistema, pues hay que modificar la estructura de directorios para dar cabida a todas estas funcionalidades. Así que una vez que se han hecho estas modificaciones, Liferay enviaría la información a los buckets de S3 y mediante una configuración de Amazon se puede asociar una dirección de CloudZone directamente para que recoja información de un S3. De esta forma, esta imagen o este contenido directamente se replicaría por toda la CDN del mundo, ¿vale? Para disponer siempre de una copia cercana a los usuarios en el momento que hacen la petición. Vale, entonces, la modificación, para poder llegar a este caso, ha ido en esta línea. Se han realizado modificaciones en el Portalex para incluir una lista dinámica de elementos en los cuales podemos ver todos los índices de las miniaturas. Entonces, para cada miniatura se han generado unos posibles elementos, que en este caso son las dimensiones, y también se generará una marca de agua, que es otra de las funciones que teníamos en el portal. Y mediante la extensión dentro de las funciones invocadas para la generación y procesado de imágenes y vídeos, pues se ha sustituido el código en el cual se hacía referencia a las dos miniaturas por un código dinámico en el cual lee estas propiedades. Entonces, en base a esta información, se encarga de realizar un número determinado de llamadas contra la API para permitir la generación de esas miniaturas con las configuraciones propuestas. Además, ya que también teníamos una función en la cual se generaba una marca de agua, pues se ha implementado también un método completo dentro de la gestión de imágenes, en la cual lo que nos permite es realizar una fusión de una miniatura con una marca de agua.
¿vale? Entonces, también leyendo esos parámetros inicialmente aquí, también podemos determinar si realmente la miniatura es necesaria o si por las dimensiones de la imagen se puede prescindir de esa miniatura. Vale, entonces, una vez que tenemos las miniaturas generadas, lo que faltaba es registrar esta información en los buckets de S3. Entonces, para ello, las URLs estándar del Lifefy tienen este aspecto en el cual podemos ver claramente el nombre del fichero, el identificador de este archivo, la versión, incluso la miniatura que se está utilizando para solicitar este recurso. Pero estos son URLs lógicas dentro del Lifefy. Realmente no utiliza esta información, sino que el path físico en el cual se registra esta información tiene más un aspecto parecido al que estamos viendo aquí. Pero este es un path que se ha modificado realmente para permitir esta descarga de recursos directamente desde la CDN. Por tanto, podemos ver que se ha cambiado la ruta relativa por una ruta absoluta en la cual introducimos el dominio en el que estará la CDN con la información publicada. Luego se ha modificado también la nomenclatura de los archivos, ya que inicialmente acababan en 1.2 y eso era el nombre del fichero en el que se registraba realmente el binario. Entonces, ese tipo de recursos no pueden ser servidos, ya que el sistema no entendería una extensión .2. Entonces, se ha modificado para que fuera realmente el nombre del fichero, manteniendo la extensión original del archivo subido. Y luego, la estructura de directorios pues es la que se ha modificado para tener cabida en este sistema. Entonces, una vez que tenemos ya las miniaturas generadas y sabemos cómo guardarlas, lo que falta es asignar los permisos adecuados para poder ser servidos directamente desde la red de Amazon. Entonces, en este caso, se ha hecho también una extensión dentro del producto en el cual lo que nos permite es extender la funcionalidad para asignar los permisos adecuados a los usuarios. En este caso, vemos que se crea una ACL. En esta ACL estamos asignando permisos a todos los usuarios de lectura y en el momento que se sube esta imagen al repositorio, lo que se hace es inmediatamente se asigna esta ACL para que esos permisos se apliquen directamente al contenido. ¿Vale? Además, un caso importante es que también se está asignando el content type, ya que es otro de los campos importantes para que el navegador entienda cómo tiene que procesar ese contenido, ya que si no, aparecería la típica ventanita preguntando qué quieres hacer, si guardar el archivo o abrirlo con una aplicación local. Entonces, de esta manera, el navegador entendería qué tiene que hacer con ella. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos la información registrada en los buckets de S3, faltaría ver cómo el usuario puede acceder a esa información. ¿Vale? Entonces, el funcionamiento sería el usuario realiza una petición contra el portal sirve el HTML con las referencias antes descritas, pero requiere una reescritura de las URLs para que pasen del formato estándar de Lifefy por el formato realmente accediendo a la CDN. Entonces, aquí se proporcionará ya la dirección directa y ya el usuario, las sucesivas peticiones que realice, las realizará directamente contra el contenido de la CDN, liberando así de recursos a Lifefy en lo que es la descarga de los contenidos pesados del portal. Entonces, a partir de aquí ya todo iría directamente hacia el usuario. Entonces, para realizar este tipo de implementaciones, se han creado unas librerías en Java que mediante la implementación de Spring se hacen disponibles para que puedan ser utilizadas en cualquier clase Java, en Velocity, directamente sin necesidad de hacer ninguna importación de librerías. Así que la información origen de estos contenidos sería la URL original, la cual se parsea para determinar qué recurso es el que se está solicitando y a partir de ahí generar el formato de la URL que se está esperando, que es el que accede directamente a la CDN. Entonces, además de esta funcionalidad básica, se han generado otras sobrecargas de los métodos que nos permiten adaptar realmente la imagen con la miniatura adecuada en cada uno de los casos. Así, por ejemplo, en el caso de dispositivos móviles, podríamos realmente pedir imágenes que cumplan una resolución determinada con unos mínimos y, bueno, incluso también con marca de agua si fuera necesario. Así que, bueno, con todas estas extensiones, lo que hemos conseguido es eso, reducir y eliminar ciertas tareas que realiza actualmente Lifefy para delegarlas en sistemas externos y así potenciar la capacidad de Lifefy de servir más páginas, que en este caso es lo que necesitamos. Así que, muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta?